Se da comienzo a las sesiones del juicio oral correspondiente al procedimiento abreviado 16-2013. Comenzamos con un interrogatorio de los acusados. Don Macario, póngase en pie, por favor, acérquese al micrófono. ¿Sabe de lo que se le acusa? Sí, algo me sé así. ¿De las penas que se interesan para usted por esos hechos? No. ¿No sabe las penas que se le piden? No. ¿Ha cumplido usted sus derechos? Sí. ¿Sí? ¿Va usted a declarar? No. ¿Sabe de lo que se le acusa? Buenos días. Como acusada tiene usted derecho a guardar silencio, a no confesarse culpable y a no contestar alguna o alguna de las preguntas que se le formule. ¿Ha comprendido usted sus derechos? ¿Va usted a declarar? Sí. ¿Sabe de lo que se le acusa? Sí. ¿De las penas que se interesan para usted por esos hechos? Sí. ¿Ha comprendido usted sus derechos? Sí. ¿Va usted a declarar? Sí. Gracias. ¿Desean manifestar algo finalmente? No, listo para sentencia. ¿Te recuerda cuando Varadero era para ricos y nada más? Y por la playa tan hermosa el pueblo no podía ni caminar. Aquello estaba en manos de los mister y casi solamente se hablaba inglés. Hasta que un día se formó la corredera y desde entonces Varadero del pueblo es. Ahora sí, ahora Varadero es para ti, para mí. Ahora sí, ahora Varadero es para ti, para mí. Ya Varadero dejó de ser el lugar donde tan solo se hablaba inglés. Ahora Varadero es para ti, para mí. Ahora Varadero es para ti, para mí. El gran palacio del gran señor, ahora lo disfruta el trabajador. Ahora Varadero es para ti, para mí. Ahora Varadero es para ti, para mí. Donde vivía Mr. Dupont, ahora vive el maquetero José Ramón. Ahora Varadero es para ti, para mí. Ahora Varadero es para ti, para mí. Aquello estaba en manos de los mister y casi solamente se hablaba inglés. Hasta que un día se formó la corredera y desde entonces Varadero... Hola, Vicente. Hola. Aquí te he citado aquí en el pueblo del Varadero para... Pensaba que íbamos a poder tomarnos algo, pero se ve que el del bar hoy ha cogido día de descanso, ¿no? Bueno, pero estamos en un sitio yo creo que maravilloso, ¿no? Junto al mar, junto a estas laderas de Varadero, en fin, no se puede pedir más. A los pies de la ladera del Varadero, que además aquí es donde se querían construir esas casi 1000 viviendas que en su momento promovió el Ayuntamiento del Rosario y que ha parado la justicia. Es un sitio importante para ti, ¿verdad? Es importante para mí como periodista porque podría decir que maduré como periodista informando de lo que pasó en Varadero, ¿no? Y toda esta zona es para mí por lo menos un símbolo de la protección del medio ambiente frente a los intentos y a lo que se ha consumado de destrucción, ¿no? Tenemos Radazul, Tabaiba, luego toda esta zona de Varadero, por suerte, protegida. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería todo esto si finalmente se llegan a construir esas casi 1000 viviendas? Hombre, cuanto menos muy distinto, ¿no? Siempre que paso por la autopista me lo planteo, ¿no? Puesto que me acuerdo de aquellos planos donde se veían las calles, las parcelas, y sin embargo, para el plan insular, pues era un espacio, y es un espacio protegido, solo rústico. Y en fin, siempre que uno pasa por aquí, pues piensa en, aunque no te lo creas, en agradecer, ¿no? Interiormente a todos aquellos que hicieron posible que esté conservado, a los denunciantes, a los fiscales, a los jueces y a los periodistas, que no fui el único que informó de esto, que quisieron denunciar la ilegalidad, que contaron la verdad y al final, pues por suerte, ha sido así, ¿no? La verdad era esta. Me parecíamos un paseo por el pueblo que yo te reconozco que es la primera vez que vengo y a lo mejor eso seguramente me ayudas a entender por qué esto era un gran negocio para algunos, ese plan parcial del Varadero que ha parado la justicia. Vamos a recorrerlo, ¿te gustaría? Vale. Sí.
¿Tú por qué crees que en su día se decidió proteger la ladera del Varadero? Realmente lo que había que preguntarse es por qué no estuvo desde siempre protegido, ¿no? Pero hizo bien el Cabildo en torno al año 2001, incluso antes, ya desde antes, finales de la década de los 90. El Cabildo vio lo que cualquiera puede ver, y es que es una ladera desde la cumbre hasta el mar, producida por las erupciones volcánicas, la dorsal de la isla, se derrama toda la lava hacia el mar y crea un paisaje de laderas y barrancos con flora, fauna, que es maravilloso, y además de los pocos del área metropolitana, de las pocas laderas con barrancos que se mantienen prácticamente sin urbanizar desde la cumbre hasta el mar. Sí, Eso porque es un valor sí. importante. Además, incluso aquí mirando a nuestro alrededor nos encontramos con los ejemplos de Rada Azul, Tabaiba. Parece que también como que les entró el sentido común, ¿no? Dijeron, oye, es que, bueno, lo vemos cada vez que llueve torrencialmente, ¿no? Todos los problemas que causa también para la seguridad de los vecinos de esos núcleos. Incluso. Incluso Red Azul se desmontaron el acantilado, ¿no? Y esa experiencia negativa me parece que fue fundamental para decir basta del urbanismo salvaje y hay que priorizar en este caso la conservación medioambiental, que además, un dato que antes se me olvidó, no solo por los valores paisajísticos, por ahí también pasaban los antiguos aborígenes, los guanches, y hay también restos arqueológicos que hay que conservar. Escolástico, ¿cómo se lleva eso de haber sido el denunciante del caso Varadero y estar hoy en día ocupando la que ha sido la mesa del alcalde, que además ha sido condenado precisamente por ese caso? Son sensaciones diferentes. No creo que yo sea alcalde por haber denunciado el caso Varadero. ¿No cree que le ha influido? ¿Que le ha ayudado a llegar a la alcaldía? Yo creo que no. Yo creo que los casos judiciales no te dan votos ni te votan más por eso. Nosotros cumplimos con nuestra obligación como funcionarios públicos. Yo soy funcionario, yo vi una ilegalidad y la denuncié, nada más. El Rosario es un municipio, si me lo permite, digamos, pequeño. En cuanto a habitantes, aquí, como se suele decir, yo creo que probablemente se conozca a todo el mundo. ¿Eso a usted le generó problemas en lo personal, el denunciar a Macario Benítez, a un gobierno de un partido socialista que, insisto, ha gobernado durante más de 30 años en este municipio, durante muchos mandatos con mayorías absolutas? Mire, David, usted ni se lo imagina, ni se lo puede imaginar lo que hemos pasado aquí. Nadie se puede imaginar el calvario terrorífico, el poder absoluto de todas las administraciones en contra de 2 concejales. Ni se lo puede imaginar. ¿Cómo llegaron? Vamos al principio un poco de la historia. ¿Cómo se dieron cuenta de que algo no encajaba en ese plan parcial del Varadero? Ver cómo se aprobaban 1000 viviendas por silencio positivo. Después, cuando empezamos a indagar, cuando ya hablamos, cuando aquello sonaba un poco raro, ¿no? Ley de moratoria, PIOT, hablamos con nuestro asesor jurídico, entonces Pedro Arcila, pues nos dijo que aquello no podía ser, que aquello era nulo de pleno derecho, que no podía ser y que había que salvar el territorio tal y como los legisladores del Cabildo y Planificación habían decidido, ¿no? Yo a usted le recomiendo que vaya a Rada Sur, allí por el puerto, y mire el Varadero, mire esas laderas sin construir. Mírelo, mire lo que hay al lado y mire el Varadero. Aquello hacía falta. Es que hace falta proteger el territorio. La
¿verdad, Vicente? Que esto todavía desde aquí cerca es más espectacular de como lo estábamos viendo desde abajo, ¿verdad? Este arco natural que nos hemos encontrado aquí en el Varadero. No sé si lo conocías. Pues la verdad que no. Es una auténtica joya geológica, ¿no? Porque engrandece además un paisaje que ya de por sí tenía un montón de valores, ¿no? Es sorprendente. Es un descubrimiento, yo creo que demuestra además, ahora que estamos aquí, el por qué merecía la pena ser conservado, ¿no? Oye, Vicente, yo dándole vueltas un poco a lo que comentábamos antes, es decir, esto estaba protegido y mientras se estaba protegiendo también es verdad que se estaba tramitando ya ese plan parcial. La duda que siempre he tenido es por qué ellos siguieron adelante si, insisto, ya se estaba intentando proteger el Varadero desde el Cabildo de Tenerife con ese plan insular de ordenación territorial. Siguieron adelante porque aquí había unas expectativas económicas gigantescas, ¿no? Pero hay un obstáculo que no se puede saltar, ¿no? Y es que si una institución pública, el Cabildo, decide proteger este lugar, este maravilloso lugar, ¿cómo va a prevalecer destruirlo? En el Varadero había una protección cuando se aprobó el Plan Insular de Ordenación del Territorio, pero también era incompatible con la ley de moratoria turística. Insiste mucho la juez Beatriz Méndez en que en el artículo 4 de esa ley obliga a paralizar todos los planes parciales que se estuviesen tramitando en suelos donde estuviera contemplado el uso turístico. ¿De esto no alertaron los técnicos municipales? Por supuesto. La arquitecta municipal de aquel entonces, porque después se tuvo que ir del ayuntamiento, ya advirtió de tanto de lo que hablábamos de la protección que le daba el Pío como suelo rústico a este lugar, como de que había una ley de la moratoria que impedía que este tipo de planes de urbanización pudiera seguir adelante porque incluía suelo turístico, ¿no? Suelo para establecimientos de carácter turístico. Analizando ese informe, veo que usted formula hasta un total de 27 reparos. Claro. En concreto, el número 26 lo puede desarrollar. El plan parcial que se presenta recoge que se prohíbe el uso turístico. En principio supongo que sería para salvar el tema de la ley de la moratoria, ¿no? De turística. Y yo lo que pongo aquí en este informe es que si bien se prohíbe el uso turístico, como el plan general, que es de rango superior, dice que el uso tiene que ser turístico, que habría que modificar el plan general para quitarlo del uso turístico y así poder cumplir, el plan parcial cumpliera con el plan general, ¿no? ¿Conocía usted este reparo? Sí, lo que pasa, vamos a ver. Existía la ley de moratoria turística, pero también el plan parcial. El plan parcial prohibía específicamente el uso turístico, por lo tanto no se tuvo en cuenta, habida cuenta de la prohibición del propio plan del uso turístico. Es decir, y el artículo 4 de la ley de moratoria turística se refiere en todo momento a planeamiento general, de la norma subsidiaria en este caso. ¿Usted supo diferenciar en ese momento plan general? Mire, yo... ¿Qué pasa? Que hicieron una triquiñuela, hicieron trampa. Es decir, bastaba con que el promotor dijera, bueno, yo no voy a hacer hoteles, ni apartamentos, ni nada por el estilo. Pero claro, si uno quiere saltarse los pasos administrativos, ya quisieran muchos ciudadanos hacer las cosas así, ¿no? Para acelerar todo. Uno de esos pasos administrativos obligatorios es la aprobación que tiene que hacer la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, lo que conocemos como la CODMAC. Claro, cuando este documento, este plan parcial llega a la CODMAC, ¿qué dicen los técnicos del Gobierno de Canarias? Dijeron lo que cualquier técnico honrado, que son la mayoría, tiene que decir, y es que, oiga, mira el Piot, no se puede hacer nada, al revés, hay que recuperar la vegetación de la zona, senderismo, llevar si quieres a los jóvenes, a los escolares a ver qué bonito es el lugar, pero no urbanizarlo, no meter palas, ¿no? Eso es totalmente incompatible. En fin, los técnicos lo tuvieron claro desde el principio. Dígame si reconoce ese informe. Sí. Ese informe es suyo, Sí. está firmado por usted. Sí. ¿Nos puede explicar ese informe? Bueno, este fue un informe técnico al plan parcial del Varadero de Tabaiba, en el Rosario. En este momento, cuando fue la fecha de este informe, en noviembre de 2002, lo primero que comprobábamos en cualquier informe o cualquier plan parcial o desarrollo de planeamiento era el uso. Y en este caso, pues había uso turístico. Porque es que si tiene el uso turístico y estoy informado, estoy siendo el tonto. Nos llega ese informe, nos llegan los documentos con los informes y vemos que hay contenido turístico. Inmediatamente, entonces yo tengo que decir
lo que digo aquí. Digo, si hay contenido turístico, deberá tenerse por suspendida la tramitación del documento. Aparte de esa apreciación, usted también aprecia una incompatibilidad con el Plan Insular de Ordenación Territorial. Sí, cierto. Bien, ¿y qué ocurre entonces? Exacto. Usted lo hace. Bueno, hacer constar que está en un área de regulación homogénea de protección de laderas, sí, efectivamente. Eso implica que el suelo es rústico. Eso implica que es suelo rústico, sí, claro. ¿Y eso es incompatible con la consideración como suelo urbanizable? Sí, claro. Sí, o sea, si el plan insular estaba aprobado, el plan parcial que se estaba tramitando, sí, claro, era incompatible, lógicamente. Si los técnicos de la CONMAC lo tenían claro, la tramitación del plan parcial del Varadero tenía que haber llegado hasta ese momento, hasta que se aprobase por la CONMAC, o en este caso se rechazase, ¿no? En base a esos informes. Tenía que haberse quedado ahí. De hecho, el alcalde mandó un fax en el año 2002 a la CONMAC. Ese es el famoso fax del que tanto se ha hablado, sí, ¿verdad? Y te voy a explicar... a mí esto me ha llamado David, mucho la atención sí. de tus informaciones, porque incidiste mucho en la importancia de ese fax para todo el procedimiento, ¿verdad? Pero incidí por lo siguiente, porque ahí es donde yo me di cuenta de la envergadura que tenía este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque suponía que tal vez la verdad no es lo que parecía, ¿no? Entonces entrevisté al alcalde del Rosario. Entre otras cosas le pregunté que había unas sentencias que había pasado con el plan, y él estaba convencido de que haya las sentencias que haya, haya la sentencia que haya, quería decir que aunque los tribunales dijeran que no se podía urbanizar, se iba a urbanizar. Sorprendente. Y entonces le pregunté por el fax, porque el alcalde manda en el año 2002 un fax a la CONMAC y le dice: no traten ese asunto, no traten el plan parcial del Varadero para, poner de acuerdo a las administraciones, en fin. Y por lo tanto se paraliza ese documento. Esos informes negativos que tenía la CONMAC, pues se quedan ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando yo voy a entrevistar al alcalde, le digo: usted envió un fax a la CONMAC el año 2002. Estamos hablando de la entrevista en 2007, en el verano. Y me dice que no, que él no ha mandado ningún fax. Me sorprendió, porque yo tenía constancia de que ese fax había enviado. Es decir, tenemos un elemento clásico de los casos de corrupción, que es la mentira. El fax que se envió a la ponencia técnica de la CONMAC está firmado por usted. Sí. ¿Usted recuerda cómo surgió esa idea de enviar el fax? No me acuerdo. ¿No sabe quién tuvo la iniciativa de enviar ese fax? No me acuerdo. Creo que usted manifestó que a indicación de un asesor jurídico suyo se le pidió expresamente al señor alcalde presidente que reenviara o que enviara este fax para que constara por escrito la paralización. Digamos que lo que no recuerdo es si efectivamente por parte del ayuntamiento, no sé si el alcalde o qué interlocutor, efectivamente alguien tuvo que, digamos, plantearnos desde el ayuntamiento la problemática, y efectivamente pues dijimos: bueno, pues necesitamos algún documento fehaciente, nos valía el fax, que, digamos, desde el ayuntamiento pidiera tomar esa iniciativa de paralizar, de dejar encima de la mesa el expediente para que se paralizaran los plazos. Entonces, le comunicó materialmente, ¿qué le comunicó este fax? ¿Dice usted que el alcalde o qué? Sí. ¿Y qué le dijo en relación a este fax? Que había mandado un fax. Yo entendí en ese momento, como así lo hice constar en las diligencias previas, que era a petición de la Comisión de Ordenación, a petición de la CONMAC. Ese fax, sin duda, se ha demostrado que quizás ha sido el documento más importante o clave para explicar este caso. ¿Cómo se enteran ustedes de la existencia de ese fax? ¿Cómo lo conocen? A ver el expediente administrativo. Tan sencillo como eso. Macario Benítez conocía esos informes, por tanto, cuando envió el fax. Yo creo que ha quedado aprobado. Y Macario Benítez fue además a la CONMAC, a la sede de la CONMAC ese día, cuando se celebraba la ponencia técnica. ¿Usted lo sabía eso? Me enteré por los testigos del juicio. No lo sabía. Él había dicho que no había estado y los testigos dijeron que estaba allí. En esa reunión donde usted envió ese fax solicitando que se paralizara, que se quedara sobre la mesa, ¿usted estuvo presente en esa reunión? No. No estuvo presente. Ni afuera, en las afueras tampoco, ¿no?
que recuerda perfectamente al alcalde del Rosario por fuera. ¿Eso ocurrió así realmente? Sí, estaba él por fuera y yo estaba allí también. Sí. O sea, estaba en la puerta de la ponencia y estaba ahí yo aquí. Mire, ¿usted se desplazó con el señor alcalde hasta las instalaciones de la CONMAC? Yo no. ¿No estuvo allí? No. Usted llega a manifestar que el alcalde y el promotor fueron a esa ponencia. Correcto, ¿Cómo lo sabe usted? porque me lo dicen después, creo recordar. O sea, asistió físicamente a las instalaciones donde se llevaba a cabo la... Sí, que es lo normal, vamos. ¿Usted qué relación tiene con Amador? ¿Usted conoce al señor Amador? Sí. ¿Lo conoce? Sí. ¿Pero cómo Lo vi una vez que vino al ayuntamiento, que lo recibí en el ayuntamiento como he recibido a todos los vecinos que están por allí. Él estaba interesado en el tema de Varadero y yo le dije que le presenté a los técnicos que tenían lo que llevaban el tema ese. Nunca más ha vuelto a hablar con el señor No. Amador. O sea, no tiene amistad ni tiene, no lo conoce de más nada. Le llamó la atención cuando escuchaba a Macario Benítez decir que prácticamente no conocía y no tenía relación con Amador Díez. Eso está en la calle. Yo no tengo que decir nada. La gente sabe aquí quién es amigo de quién, con quién anda, con quién se ve. Yo no voy a decir nada de eso, si él lo dice. El ayuntamiento para el expediente en la CONMAC y después, 1 año y medio después, lo aprueba por silencio administrativo en el Pleno Municipal. Correcto. ¿Quién decide que se apruebe por silencio administrativo? ¿Quién lo pide? Lo pide el empresario, el constructor. Y lo que ocurrió es que 2 años después, en el año 2004, como si eso que hemos contado que ocurrió en la CONMAC no hubiera ocurrido, por arte de Birlibirloque, pues bueno, en el ayuntamiento se aprueba urbanizar esta zona y en el expediente no se pone que que había pasado ese plan parcial por la CONMAC, que el alcalde había mandado un fax, que había informes negativos y claro, así es muy fácil avanzar en la vía administrativa, ¿no? Pero ¿y cómo se aprueba? ¿No necesitaban el visto bueno de la CONMAC? A mí no me cuadra, Vicente. Vamos a ver. O sea, el mismo ayuntamiento... Un falso silencio administrativo. Es decir, la CONMAC no envió los informes porque no quisiera. Pero el mismo ayuntamiento que pide a la CONMAC que pare el expediente, después lo aprueba porque la CONMAC no le respondió. Por eso digo que es un falso silencio administrativo. Es evidente, ¿no? Oye, ¿cómo lograron convencer a todos los concejales para que levantaran la mano y votasen lo que ya se estaba advirtiendo de que era una ilegalidad? ¿Por qué todos los concejales votaron? Yo creo que es muy simple, ¿no? La mayoría de los concejales no estaban al tanto, al detalle de las gestiones de este expediente y le presentan unos informes, les asegura el alcalde y Ana Lupe Mora y la propia secretaria municipal que todo está correctamente, que a pesar de que oigan decir seguramente que esto es ilegal, todo está bien, que no hay informes negativos de nadie y que por lo tanto el plan parcial se puede aprobar. Bueno, ahí está la colaboración de la funcionaria que tenía la obligación de velar por la legalidad. Que es la secretaria municipal, ¿verdad? Efectivamente. Pero si la secretaria hubiera dicho esto no se puede urbanizar, si hubiera respetado esos informes que ya se conocían... No se podía... No hubiera habido caso Varadero. Porque encargaron un informe a un jurista externo. Entiendo que la secretaria se apoyó en ese informe externo también que había encargado el ayuntamiento. Probablemente. ¿Quién pagó ese informe? Cuando se envió aquel fax a la CONMAC que paró el expediente, ¿a usted no le llamó la atención también un poco la reacción del gobierno de Canarias con todo aquello? Es decir, porque el gobierno de Canarias hizo caso al ayuntamiento, eso suele ser habitual. Voy a recordar unas líneas de la sentencia. Decía
que llamaba poderosamente la atención la actuación de la CODMA. Yo creo que lo decía todo. Quería decirlo todo así. Y así lo dijo también el fiscal en sus conclusiones. ¿Podría haber llegado tan lejos el Varadero si no hubiera habido esa participación del Cabildo y del Gobierno de Canarias? Evidentemente no. Yo pienso que si nosotros no llegamos a recurrir y salvar el territorio, estuviera edificado. ¿Y entonces por qué en aquel momento no decidieron ir también en la vía penal contra el Cabildo o el Gobierno de Canarias? No somos fiscales ni jueces. Pero ustedes pueden pedir como parte personada imputaciones. Sí, bueno, aquello se miró y tal, y quedó claro que dónde había estado la prevaricación, según la fiscal que investigaba el caso, ¿no? Pero cuando dice que se miró, ¿quién lo miró? ¿Quién decidió? ¿Quién tomó la decisión de no vamos a ir a por el Gobierno y a por el Cabildo, vamos a centrarnos solo en el Ayuntamiento? No sé. Nosotros teníamos lo que teníamos en su momento y eso es lo que presentamos en Fiscalía, ¿no? Que fue la que investigó todo el caso. De hecho, el fiscal en sus conclusiones habla de que la justicia salvó el Varadero. Fue Pedro Arcila, entonces, por tanto, quien le aconsejó, entiendo, era su abogado, no ir por esa vía. Pedro Arcila hizo su trabajo, nosotros no somos juristas. Pero él sí. Él sí. O sea, que él le aconsejó no seguir esa vía. No aconsejaba. Él nos dijo, él era el jurista y que dice, mira, esto se ha cometido aquí esto está seguro, y así ocurrió. En esa denuncia que ustedes presentan, ¿por qué solo van contra el Ayuntamiento del Rosario? ¿Por qué no fueron contra otras administraciones? Había un criterio, y siempre lo hay, ¿no? En los aspectos penales, hay que irlo cerrando, porque si no da la impresión de que aquí puede incumplir la ley desde el punto de vista penal, mucha más gente de la que realmente lo hace, digamos, de manera primera, ¿no? Lo que podía ser una mera colaboración del Cabildo o del Gobierno de Canarias digamos, que se urbanizara Varadero, no tenía nada que ver con el deseo expresado por parte del alcalde y del equipo de gobierno en urbanizar Varadero, ¿no? Entonces, claro, durante la instrucción del proceso se nos dio también, digamos, esta duda, ¿no? Hasta dónde llegamos. Pero también, de alguna manera, tienes que ir cerrando, ¿no? Tienes que ir cerrando el ánimo delictivo y no confundir lo que puede ser, lo que finalmente sería un juicio oral, ¿no? Porque si no se queda todo absolutamente difuminado y una cuestión parece que compensa a la otra, o una actuación parece que compensa a la otra, ¿no? Pero sin ese papel que jugó el Cabildo de Tenerife en su momento y el Gobierno de Canarias, ¿hubiera llegado tan lejos el plan parcial del Varadero? Al menos en el plan general, durante la tramitación del plan general, no hubiera llegado ni siquiera a los trámites de aprobación inicial o provisional, y ya los informes hubieran dejado el asunto completamente saldado. Entonces, algo de responsabilidad sí tienen también claro. esas administraciones. Lo que pasa es que habría que determinar si hay una responsabilidad penal o no, y yo creo que nosotros en un momento determinado nos tentó la idea de, digamos, abarcar mucho más, pero quizás el abarcar mucho más podía ser también entendido como una especie de justificación lo que hacían, lo que para nosotros eran los responsables más directos, ¿no? ¿Y por qué no dejar que sean en este caso los jueces los que digan si realmente eran responsables o no? Es decir, ustedes que perdían por proponerlo. Bueno, pues ya viste lo que nosotros ampliamos, ¿no? También lo que consideramos todas aquellas personas que habían actuado de manera directa también en la toma de decisión, y cómo el juzgado pues lo limita a los directamente responsables, ¿no? Esto también, digamos, se debatió en el proceso de instrucción, no solo entre los concejales, los denunciantes y demás, sino también, digamos, entre otras personas, ¿no? Esa posibilidad de ampliarlo mucho más. Y la dificultad que había, yo creo que era esa, ¿no? Es decir, tenemos que ir clarificando las acusaciones. La propia extensión de las acusaciones hacia otras personas podía difuminar lo que eran los auténticamente responsables, e incluso una argumentación y otra se podían compensar y podía quedar, digamos, como un tema no penal, ¿no? Una acusación en el ámbito político, en el ámbito contencioso, pero no una acusación penal. Y es que hay que tener en cuenta que los responsables políticos municipales eran los que impulsaban todo este proceso, ¿no?
y el promotor urbanístico, lógicamente, era el beneficiado, él era el que estaba en directa colaboración con el ayuntamiento, pero los que impulsaban el proceso y los que tomaban las decisiones determinantes fueron siempre el alcalde, teniente alcalde, todo el equipo de gobierno, ¿no? Pero tal y como lo he contado, da la sensación de que esto era una trama, es decir, teníamos el papel del promotor, que es muy importante, el papel del ayuntamiento, pero también el papel del cabildo y del gobierno de Canarias. ¿No tiene la sensación de que aquí al final solo van a pagar una parte de esa trama que propició que se aprobase incluso un plan en un suelo protegido? Sí, políticamente, digamos, en el ámbito no judicial o en el ámbito no penal, tengo la sensación de que hubo una colaboración de tratar en un momento determinado, cuando ya se ve que de una manera, por la vía de la aprobación del plan parcial, no puede salirse el desarrollo urbanístico de la zona, hay una colaboración del gobierno de Canarias y del cabildo, de los responsables políticos del cabildo en un primer momento, ¿no? Pero después eso también, ellos se van retirando de la escena, ¿no? Y continúa los actores principales intentando culminar lo que fue un proceso delictivo, ¿no? Esa decisión, ¿quién la tomó? ¿La tomó usted como el responsable jurídico? ¿La tomaron los propios concejales que denunciaron? No, lo vimos entre, digamos, yo era el técnico, todos percibíamos que esto podía eternizarse, ¿no? Y la decisión la adopté yo con mi criterio, ¿no? Evidentemente construyendo 1000 viviendas allí, en el momento en el que estamos hablando, que era en plena burbuja inmobiliaria, quien ganaba era el empresario. Usted conoce al promotor el día del juicio, pero claro, usted ha sido el denunciante de este caso y que lo ha denunciado públicamente. Nunca se quiso poner en contacto con Escolástico Gil, Amador Díez. Directamente no. Pero sí por medio de otras personas. Directamente no. Pero sí por medio de otras personas. Directamente no. ¿En algún momento intentó el promotor influir en usted? Directamente nunca. Pero sí lo intentó a través de otras personas. Directamente no. No puedo hablar de cosas que no me han pasado. Claro, porque usted no estaba solo denunciando esto. Claro. O sea, que hubo presiones para que ustedes no siguieran adelante. Yo no voy a hablar de eso. Nunca hablaré de nada que no pueda demostrar. Quizás una pregunta que se hace mucha gente, bueno, usted lo decía antes, si no se denuncia, hoy se hubiera construido el varadero. ¿Qué ganaba el ayuntamiento con construir esas casi 1000 viviendas? Lo fácil hubiera sido parar, lo difícil era lo que se hizo, ¿no? Seguir adelante. ¿Por qué cree usted que tenían ese interés en seguir adelante? Aprobar de forma torticera, como dice la jueza en su sentencia, y retorcer la ley para aprobarlo. Pero a cambio de que alguien retuerce la ley, como acaba de decir usted, como dice la jueza en su sentencia, ¿a cambio de qué? ¿Qué ganaba? Es que yo, perdone que le insista, pero quizás se lo digo porque mucha gente lo pregunta, ¿no? Es decir, esta gente se estaba jugando incluso ser inhabilitados, como finalmente lo han sido en primera instancia, y siguieron adelante, ¿no? ¿Qué ganaban? El dicho popular dice que a buen entendedor pocas palabras bastan. Bueno, Vicente, hemos seguido subiendo y yo creo que aquí ya tenemos una buena panorámica para hacernos una idea de lo que hubiera sido el varadero con esas casi 1000 viviendas construidas. Sí, desde luego, todo este lugar, como se reflejaban en los planos de aquel momento, pues estaba atravesado pues, por calles, parcelas, donde se iban a hacer las casi 1000 viviendas. Incluso por barrancos, por lo que veo. Sí, eran distintas secciones atravesadas por los barrancos de varadero. Desde luego, hubiera sido algo que no tiene nada que ver con lo que en este momento estamos disfrutando, ¿no? Y contemplando. Oye, hemos hablado del papel del Ayuntamiento del Rosario, pero ¿el plan parcial del varadero hubiera llegado tan lejos sin la participación de otras administraciones públicas? Pues es algo que ha quedado ahí sin responder durante el juicio. Le sorprendió al fiscal,
tanto el papel del Cabildo como el papel del Gobierno de Canarias, de la CONMAC, les sorprendió a los jueces en una de las sentencias que se dictaron en su día. Y luego pues hay una serie de informes que se basan en que el plan parcial de Varadero estaba en vigor antes que el PIOT. Un argumento que cayó por su propio peso finalmente, porque no era un argumento, no digo cogido con pinzas, sino que era falso. El plan de Varadero entró en vigor cuando se publicó en los boletines oficiales 2 años después que estaba el PIOT vigente. Y el periodismo, en este caso, tuvo toda la libertad que requiere tú como periodista para informar. Fue un caso muy delicado. Piensa que fue Diario de Avisos el que lo estaba sacando solo. Y hubo un momento especialmente difícil para los propietarios del periódico en aquel momento. Es cuando el alcalde acude a hablar con los dueños del periódico y, bueno, intentó hacerle ver que lo que estaba publicando no era así. O sea, Macario Benítez fue al periódico Diario de Avisos, claro, no para hablar con el periodista que estaba publicando las informaciones, sino para hablar con el dueño del periódico. Sí, yo me sentí ofendido y siempre me siento ofendido porque no te dan la información, sino intentan parar la publicación de esas noticias. Y la decisión que se tomó fue que hasta que el Gobierno de Canarias no tomara una decisión, pues bueno, un poco dejar el asunto en stand-by. Te dijeron que dejaras de informar. Pero se había publicado lo esencial, porque ya se había dicho, y esa era la clave, habíamos publicado que la arquitecta municipal había puesto reparo al plan de Varadero. Eso no se sabía. Pero entonces la visita del alcalde al periódico surtió efecto. Surtió un efecto momentáneo, es decir, a mí lo que me dijeron es, vamos a ver qué dice el Gobierno de Canarias sobre esto y luego vemos. Es curioso que el alcalde, o que sea el alcalde quien se haya preocupado personalmente por resolver todo lo que estaba pasando, en este caso a raíz de tus publicaciones en el caso Varadero. ¿No debería haber sido el promotor el que hubiese hecho esos movimientos para intentar controlar la información que estaba saliendo? ¿No era el principal interesado económicamente el promotor? La verdad que el principal interesado en esta historia pues parecía que era el alcalde, ¿no? Que él decía que no conocía, que el promotor ni lo conocía realmente, tenía poca relación con él. O sea, en un municipio tan pequeño como este, una urbanización de casi 1000 viviendas, una operación urbanista como esta, y él no lo conocía prácticamente. 20 millones de pesetas o 120.000 euros como mínimo por vivienda, sale una cifra astronómica, ¿no? Y yo confieso que en aquella época, cuando pensaba en eso, en algún momento llegué a sentir un poquillo de preocupación al menos, ¿no? No miedo, pero preocupación, porque estábamos sacando una información en exclusiva que en el fondo era parar una gran operación urbanística en Tenerife. ¿Pero tuviste algún indicio de que podía pasarte algo en el sentido, no sé, no ya físicamente, sino en el sentido de sufrir esas presiones como periodista que después al fin y al cabo en cierto modo recibiste? Presiones de los promotores, sí. No, directamente no, lo que se entiende por presiones. Pero sí aprovecho para decir que recibí una llamada muy al final ya de un amigo del promotor, pues diciéndome que quería hablar conmigo, ¿no? Me preguntaba que qué interés tenía yo en esta historia. Y la verdad que le fui muy sincero con él, ¿no? Le dije yo, interés ninguno, informar. Yo le dije que estaba dispuesto a hablar con el promotor como periodista, evidentemente, es decir, para dar su versión. Pero si el promotor hubiera querido dar su versión, con llamarte a ti y hablar contigo hubiera tenido. No necesitaba buscar un intermediario para quedar con el periodista en un lugar, no sé si en cierto modo, pues secreto, ¿no? Claro, ¿no? No he debido gustarle ese enfoque mío porque no me llamaron más. Es decir, no hubo nunca esa reunión. ¿Crees que lo que buscaba en este caso el promotor era callarte por alguna otra vía? Nunca lo sabré. Si eso hubiera ocurrido, no era una cuestión de dinero, ¿no? Es decir, en ningún momento hubiera dejado de publicar la verdad sobre Varadero, ¿no? Y de paso lo advierto, es decir, yo no tengo precio. Yo por lo menos. Lo demás... ¿Crees que los políticos del Ayuntamiento del Rosario tuvieron precio? Yo solo puedo decir que me resulta muy extraño, muy sospechoso, que un alcalde, que una concejal de urbanismo, que una secretaria,
se conviertan en los principales adalides, ¿no?, de urbanizar una costa que la administración que está por encima de ellos ha decidido proteger por sus valores ambientales. Sorprendente. ¿Qué ocurre? Que no se pudo demostrar el cohecho en el juicio. Es muy complicado demostrar que alguien le paga a alguien. Por eso están condenados por prevaricación, pero hay que preguntarse por qué un político conscientemente, ¿no?, de que está cometiendo una ilegalidad le hace un favor a un empresario.